Buenas tardes, es un verdadero honor estar compartiendo con ustedes desde Guatemala nuestro trabajo titulado Tratamiento temprano con antibióticos en el paciente con traumatismo abdominal. Vamos a empezar tal vez haciendo una puntuación en cuanto a la terminología. Nosotros llamábamos a esto anteriormente profilaxis antibiótica. Sin embargo, siendo dogmáticos en este punto, pensamos que para que fuera profilaxis, el paciente debería recibir una dosis de antibiótico antes del traumatismo, y esto evidentemente es imposible. De tal manera que decidimos que tratamiento temprano es una terminología más adecuada para lo que vamos a presentar. Un poquito de historia. En nuestro hospital, dedicado exclusivamente a trauma, desde hace décadas es una práctica estándar la aplicación de antibióticos en el paciente que queda con un traumatismo abdominal agudo y que necesita una exploración. Sin embargo, en el inicio, esta práctica se llevó a cabo de una manera muy desordenada y eventualmente anárquica, ya que cada cirujano escogía el antibiótico o el grupo de antibióticos que debería de administrarse, así como la duración del mismo. De tal manera que teníamos tratamientos antibióticos que se prolongaban 10, 12 o 14 días, y que muchas veces incluían medicamentos como aminoglucósidos, que terminaban en complicaciones más o menos graves. De tal manera que en 1999, decidimos estandarizar el uso de los antibióticos, del tratamiento temprano, y escogimos la cefoxitina como monoterapia antibiótica en el paciente con trauma abdominal. Un estudio prospectivo de 81 pacientes nos demostró una tasa general o global de infecciones del 22%, teniendo 67% de infecciones de herida operatoria y apenas un 33% de las más mórbidas y temibles colecciones intraabdominales. Curiosamente, el mismo año que hicimos esta publicación en la revista local, desde el punto de vista administrativo se nos hizo imposible seguir obteniendo la cefoxitina y nos vimos obligados a cambiar nuestro esquema antibiótico. Permítanme decirles que la duración en este momento estandarizada era desde un día hasta un máximo de 5 días, dependiendo de la situación clínica del paciente. Siguiendo esta misma duración de antibióticos, escogimos en este momento la combinación de cefepime más clindamicina. Después de algunos meses de uso, vimos con preocupación en una serie de 95 pacientes retrospectivos que nuestra tasa de infección se había ido a un 39% global, y en este momento predominaban las colecciones intraabdominales sobre el resto de infecciones, heridas operatorias e infecciones del tracto urinario. Obviamente esto implicaba un aumento en la estancia del paciente, de días de estancia hospitalaria, uso de nuevos antibióticos, nuevas idas al quirófano y por lo tanto elevación de costos. Una vez más nos vimos obligados a cambiar nuestra estrategia, nuestro protocolo, hasta llegar al protocolo que utilizamos en este momento en el hospital. Hoy, todo paciente con traumatismo abdominal agudo que llega a la emergencia y que tiene indicación de ir al quirófano, recibe 1 gramo de vertapenem por vía intravenosa, a más tardar durante la inducción anestésica. Si durante la operación no se encuentran lesiones, si las lesiones son exclusivamente de víscera sólida, o si hay compromiso de víscera hueca, pero una contaminación de grado 1, que vamos a definir más adelante, que llamamos como grado 1, el paciente no recibe más antibióticos y por lo tanto la terapéutica dura una dosis o 24 horas. Si por el contrario hay contaminación de la cavidad por presencia de lesión de víscera hueca, pero la contaminación es mayor, grado 2, la vamos a definir también más adelante, el paciente recibe 1 gramo de vertapenem por vía intravenosa al día con un máximo de duración de 3 dosis. Existen 2 circunstancias puntuales en las cuales el paciente recibe una dosis transoperatoria, es decir, durante el procedimiento quirúrgico. La primera es si el procedimiento se prolonga más de 4 horas. Y la segunda es si el paciente recibe más de 6 transfusiones sanguíneas. En esos 2 puntos, el paciente recibe 1 gramo extra transoperatoriamente. El trabajo que traemos es puramente descriptivo de los 100 pacientes iniciales siguiendo este protocolo. De los 100 pacientes, la edad promedio es de 33 años, predominó el sexo masculino en 86%, y el mecanismo del trauma fue 53% arma de fuego, 33% trauma cerrado abdomen y en 14% heridas por arma blanca. Evidentemente vivimos en un país bastante violento. En cuanto al tipo de lesión encontrado transoperatoriamente, las lesiones eran mínimas o ninguna en realidad en 20 pacientes.
había lesión de víscera sólida en 25 pacientes, lesión de víscera hueca en 46 como única lesión y una combinación de víscera sólida y hueca en 9 pacientes. La suma de estos dos grupos nos da 55 casos en los cuales había contaminación de la cavidad por presencia de víscera hueca en las lesiones. Dos metaanálisis nos indicaron de que no existían descripciones de cuántos pacientes con lesión de víscera hueca tenían colon específicamente. Esto nos planteó una pregunta que nos quisimos contestar. La respuesta a esto fue que de los 55 pacientes con víscera hueca, 20 tenían colon involucrado, es decir, el 36%. Siguiendo con la descripción, el grado de contaminación durante la intervención era 0 en 45 pacientes, grado 1, que para nosotros es un solo cuadrante contaminado o menos de 6 horas de evolución del trauma, esto teníamos 39 pacientes. Grado 2 para nosotros es una contaminación de más de un cuadrante o más de 6 horas de evolución del trauma, teníamos 16 casos. En cuanto a las transfusiones, nos parece importante porque se describe un efecto inmunosupresor de las transfusiones, así como la asociación de grandes transfundidos con la inestabilidad hemodinámica del paciente al inicio. En este sentido, tuvimos 61 pacientes que no fueron transfundidos, 35 pacientes con menos de 6 transfusiones y 4 pacientes con más de 6 unidades transfundidas en la operación inicial. La duración del tratamiento fue en 51 pacientes una sola dosis, en 39 pacientes 3 dosis y en 10 pacientes, por las circunstancias que ya dijimos anteriormente, más de 3 dosis. Esto es la dosis en el transoperatorio de refuerzo. Aquí podemos mencionar que el promedio de dosis que recibió cada paciente fue de 2.2 gramos. Nuestros resultados. La primera grata sorpresa que tuvimos fue que evitamos la infección en un 90% de los casos. Tuvimos 6 pacientes con infección de herida operatoria, 3 pacientes con neumonía, pero a estos 3 pacientes no los consideramos una falla terapéutica, puesto que en los 3 casos hubo traumatismos penetrantes graves del tórax asociados, así como intubaciones prolongadas y ventilación mecánica. Tuvimos un paciente con infección de tracto urinario y la segunda sorpresa muy agradable fue que 0 colecciones intraabdominales. De tal manera que al analizar este cuadro pensamos que nuestra falla terapéutica, nuestra tasa global de infecciones en esta serie es de 7%. Nos pareció muy importante analizar detalladamente los 6 pacientes en quienes se nos infectaron las heridas operatorias. Quisiéramos entonces hacer un rápido ejercicio analizando en las filas los 6 pacientes con infección de herida y en las columnas los factores que pudieran haber ser un factor de génesis en la infección. El ejercicio consistirá en colorear desde el verde los factores que consideramos menos contaminantes hasta el rojo, dándole el rojo a aquellos factores que probablemente nos lleven más probablemente a una infección. Si vemos los 6 pacientes con herida operatoria infectada, 1 recibió una herida por arma blanca, 3 de ellos traumatismos cerrados de abdomen, les damos el amarillo, y 2 de ellos heridas por arma de fuego, que las consideramos las más contaminantes. Si vemos el tiempo de evolución entre el trauma y el tratamiento quirúrgico, todos tuvieron un tratamiento menos de 6 horas. En nuestra serie hubo 14 pacientes que se les operó después de 6 horas y evidentemente ninguno de ellos se infectó. Por lo tanto, el tiempo de evolución del trauma parece no ser un factor importante en la génesis de infecciones. ¿Qué tipos de lesiones encontramos? Lesión de víscera hueca aislada en 4 pacientes y lesión de víscera hueca y víscera sólida en 2 pacientes. Le dimos coloración roja a esto porque el hemoperitoneo que se produce por la lesión de víscera sólida tiende a diseminar la contaminación a más de un cuadrante y además la presencia de bilis, en los casos en que la víscera sólida es el hígado, favorece el crecimiento bacteriano. En cuanto a la presencia de lesión de colon como génesis de infección, tenemos que de los 20 pacientes que tenían compromiso del colon, solo 2 se infectaron. Y entonces concluimos que tampoco la presencia de lesiones de colon fue un factor importante en la génesis de infecciones. En cuanto al grado de contaminación, no tuvimos ningún verde, es decir, ningún grado 0,
Cabe decir que en las otras 2 series anteriores sí tuvimos pacientes que no estaban contaminados y que sin embargo se infectaron. De alguna forma aquí podemos comparar las infecciones de la contaminación de grado 1 con los pacientes que tenían solamente víscera hueca comprometida, y las infecciones grado 2, los que tenían también víscera sólida y por lo tanto pues, el hemoperitoneo que diseminó la infección. Los pacientes fueron transfundidos solamente 2 de los 6 que se infectaron, uno con menos de 6 unidades y el otro con más de 6 unidades. Para finalizar, queremos nada más mencionar la bacteriología. Predomina la Escherichia coli, como es de esperarse, y en la mitad de los casos pues, hubo una infección polimicrobiana. Haciendo un análisis de esta especie de tablero de ajedrez multicolor, podemos llegar a nuestras conclusiones. La primera es que el tratamiento temprano con ertapenem demostró dar buenos resultados, no solo porque disminuyó la tasa global de infecciones, sino que porque hizo estas infecciones de alguna forma menos grave. Comprendemos que las 3 series no fueron estudiadas en el mismo momento, son 3 series cronológicamente diferentes, pero que se desarrollaron en el mismo hospital, siendo operado por el mismo equipo quirúrgico, bajo las mismas técnicas y bajo el mismo ambiente microbiológico. Entonces podemos inferir que en realidad son 3 series comparables una con otra y que la variable que hubo diferente entre unos y otros es el uso de nuestro protocolo actual. La segunda conclusión es que las lesiones de colon y el tiempo de evolución del trauma no parecen ser factores de importancia en la aparición de infecciones en este estudio. Y la tercera conclusión es que al disminuir la estancia hospitalaria, el uso de nuevos antibióticos y el eliminar en realidad el uso de nuevas operaciones quirúrgicas, se disminuyó dramáticamente los costos hospitalarios. Con nuestro agradecimiento por su atención, hacemos una invitación a conocer este hermoso país. Muchas gracias.